Buenas tardes, mi nombre es Faisal Baroki. Hoy les voy a estar hablando un poco sobre qué es el PGH. Tal como sus siglas lo indican, el PGH significa Proyecto Genoma Humano. Fue uno de los hitos científicos más grandes de la historia de la humanidad, puesto que hoy en día, gracias a esto, podemos directamente experimentar con el ADN a un nivel mucho más microscópico. Se trató de un esfuerzo internacional de colaboración científica. No fue un solo científico el que hizo el descubrimiento, sino que fueron un conjunto de científicos de todos los países para poder conseguir esta información y que hoy en día la tecnología mejorara gracias a esto, cuyo objetivo principal era secuenciar y cartografiar todos los genes de la especie humana, puesto que el ADN era tan inmenso que ellos querían directamente investigar cada gen del ADN para que de esta manera más adelante pudiéramos hacer investigaciones mucho más precisas en lo que hablamos directamente del nivel microscópico. El proyecto comenzó formalmente en 1990 y se dio por completado en 2003, 2 años antes de lo previsto originalmente, puesto que los científicos tuvieron la capacidad para moverse un poco más rápido y que de esta manera pudieran hacer las cosas de manera más precisa. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Frank y para continuar yo les voy a estar hablando acerca de la historia del proyecto Genoma Humano. Vamos a comenzar hablando sobre los inicios o sus orígenes. De que los primeros debates sobre la viabilidad y la conveniencia de secuenciar el genoma humano surgieron a mediados de la década de 1980. En 1984, Robert Schleimer, rector de la Universidad de California en Santa Cruz, organizó una conferencia para discutir la creación de una institución dedicada a esta tarea. Paralelamente, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, o por sus siglas DOE, mostraba interés en conocer los efectos que tenía la radiación en el ADN, lo que lo llevó a considerar la necesidad de conocer la estructura del genoma humano. En 1986, el premio Nobel Renato Dulbecco publicó un artículo en la revista Science, un prestigioso artículo que fue llamado Un punto de inflexión en la investigación contra el cáncer, la secuenciación del genoma humano, argumentando que la secuenciación completa del genoma humano sería crucial para conocer los mecanismos moleculares del cáncer y así poder desarrollar terapias más efectivas. Ese mismo año, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, bajo el mandato de Charles DeLisi, organizó una conferencia en Santa Fe, Nuevo México, sentando las bases institucionales del proyecto, creando lo que eran sus objetivos iniciales y la necesidad de una colaboración internacional. Ahora bien, vamos a hablar acerca del establecimiento y primeros años. En 1988, James Watson, co-descubridor de la estructura del ADN, asumió la dirección del proyecto, firmando un acuerdo de cooperación con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y para llevar a cabo estas ayudas, este compromiso, se creó lo que era la Organización del Genoma Humano, o por sus siglas HUGO, que tuvo un papel fundamental en la ayuda con los países participantes. Y finalmente, en el 1 de octubre de 1990, el proyecto finalmente dio a luz y fue inaugurado, contando con los siguientes objetivos iniciales, que era elaborar mapas genéticos de alta resolución, desarrollar tecnologías más rápidas y económicas y secuenciar el genoma completo de organismos modelo, como era pero para así validar técnicas. Ahora bien, en 1993, Watson finalmente abandonaría el cargo, siendo reemplazado por Francis Collins, que había liderado el equipo que había descubierto los genes de la fibrosis quística y la enfermedad de Huntington. Y bajo su cargo, el proyecto pasó a llamarse Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, o por sus siglas NHGRI. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Silva y continuando con la disertación, para entender mucho mejor la historia del proyecto de genoma humano debemos entender lo siguiente. Vamos primero con lo que es la competencia con Celera Genomics, que en 1998, esta empresa privada desafió al consorcio público usando el método de Chalka, que consiste en fragmentar el ADN al azar y ensamblarlo por computadora, que este es un método mucho más rápido y por ende mucho más económico. Lo cierto es que esta rivalidad se aceleró los tiempos y el 26 de junio del 2000 Bill Clinton y Tony Blair anunciaron conjuntamente el primer borrador del genoma humano. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre lo que vendría siendo su finalización y logros posteriores.
que entre los 15 y 16 de febrero del 2001, las revistas Nature y Science publicaron la secuencia casi completa con un 99.9% de fiabilidad. Luego, en abril del 2003, se publicaron las secuencias esencialmente completas unos 2 años antes de lo previsto. Luego, finalmente, en 2006, se publicó la secuencia del último cromosoma restante, el cromosoma 1, completando así el proyecto oficial iniciado en 1990. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre el consorcio Telomere-to-Telomere o T2T, que esto sostiene que el proyecto del 2003 dejó aproximadamente un 8% del genoma sin secuenciar debido a regiones altamente repetitivas y que la tecnología de ese año no podía leer. Es por ello que en 2022 el consorcio T2T anunció la primera secuenciación del genoma humano, finalizando así las brechas luego de 32 años de investigación. Todo este logro fue gracias a los avances de la tecnología de secuenciación de lectura larga y al desarrollo de avances de herramientas computacionales que permitieron poder leer regiones previamente inaccesibles. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Corrales, yo les voy a estar hablando sobre las utilidades del genoma humano. En esta también podemos encontrar lo que son las principales del genoma, como son los diagnósticos precoz, las terapias genéticas y la biología de la evolución. En la utilidad de los genomas humanos, para este entonces su investigación radicaba en que era una investigación para ellos mapear lo que era como el ADN de los seres humanos. También ellos destacaban que los genomas humanos, ellos querían dejar, como decir, esos mapas genéticos para ir dando una evolución y un desarrollo en cuanto al sistema de evoluciones médicos y en la evolución diagnóstica. En cuanto al diagnóstico precoz, esto nos facilita el derecho de atención que puede tener el paciente durante su entrevista médica. También podemos ver las terapias genéticas que se basan para corregir lo que es la modificación genética de las causas y las patologías que presentan. Están las biologías y la biología y la evolución, que es la que nos permite ver cuál es el manejo durante las revisiones y todo lo que se puede lograr para comprender y procesar la evolución. Esto dejó, como es decir, un impacto en la sociedad, que para poder ver todos esos códigos genéticos, ellos lograron investigar a profundidad y enfocarse en lo que fue radicalmente esas evoluciones en cuanto a la utilidad genómica. Buenas tardes, mi nombre es Luz Corona y continuando con la disertación estaré hablando sobre los objetivos principales del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano fue una iniciativa científica internacional orientada a cartografiar y secuenciar el ADN humano. En Venezuela no existió un proyecto gubernamental separado, pero el país adoptó sus objetivos universales en la medicina clínica, la investigación y la bioética a través de sus universidades y centros científicos. Como podemos ver, aquí tenemos los tres objetivos principales, que es diagnóstico y epidemiología, consejo genético, desarrollo bioético. En el diagnóstico y epidemiología, identificar la totalidad de los genes humanos y conocer los factores que predisponen a enfermedades permitiendo el diagnóstico de patologías genéticas y hereditarias. En el consejo genético dice que brindar asesoría a pacientes y familias sobre los desórdenes hereditarios, ayudándoles a comprender riesgos y opciones médicas y reproductivas con un enfoque ético. En el desarrollo bioético
evaluar las cuestiones éticas, legales, sociales derivadas del uso de la información genómica. Muchas gracias. Buenas tardes, doctoras y compañeros presentes. Mi nombre es Ekelán. Yo les voy a estar hablando sobre las ventajas y aplicaciones del PGH. El proyecto Genoma Humano PGH, culminado en su primera fase en el año 2003, marcó un antes y un después en la historia de la ciencia y la medicina, donde su objetivo principal fue cartografiar y secuenciar por completo el ADN de los seres humanos. También es el mapa genético completo que logró descifrar el manual de instrucciones de los seres humanos, leyendo 3.000 millones de letras químicas de nuestro ADN. También le voy a estar hablando cuáles son las ventajas principales y los beneficios que el PGH nos da. El conocimiento total permitió saber cuántos genes tenemos y unos 20.000 y dónde están ubicados cada uno. Evolución tecnológica obligó a crear computadoras y máquinas ultra rápidas para leer el ADN. Entender la diferencia. Ayudó a descubrir qué cambios biológicos hay en el ADN, porque hay personas que están propensas a una enfermedad y otras no. Aplicaciones del pH y para qué sirve. Ahora hay personas, ¿para qué sirve? Ahora no se usa el mismo medicamento para todo el mundo, sino que también se puede revisar el ADN de un paciente, especialmente en el cáncer, para colocarle aquel tratamiento que destruya aquel tumor según su genética. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yosiri Solórzano y les estaré hablando sobre los logros del PGH. El proyecto del genoma humano se llevó a cabo en 1990 hasta el 2003. Esta fue una de las mayores hazañas científicas de la historia. En cuanto a sus logros, tenemos principalmente la secuenciación del genoma humano. Acá hablamos sobre dos puntos importantes. Uno, que es el mapa de la vida, se logró secuenciar un aproximado del 99% del genoma humano, con una efectividad del 99.99%. Aquí mismo tenemos el siguiente punto que nos dice que no tienen tantos genes, es decir, que se descubrió que el cuerpo humano contiene menos genes de lo que se esperaba, es decir, que tiene aproximadamente del 20 a 25 mil genes que codifican proteínas, lo cual es un número menor a lo que se esperaba inicialmente, ya que se pensaba o había una secuencia de 100.000 genomas codificantes de proteínas, que es similar a los de algunos mamíferos e incluso algunos organismos simples. Luego tenemos el descubrimiento del ADN no codificado. Acá se rompió el mito del ADN basura. El proyecto demostró que el ADN que antes se consideraba inservible resultó ser fundamental, porque el proyecto reveló que solo el 1.5% de los genes que codifican proteínas solamente llegan a ese rango. Ahora, el ADN, que como dije anteriormente se consideraba inservible, pasó a ser fundamental en la regulación genética y siendo un gran beneficio, ya que ayudaba en cuando, dónde, cómo y por qué en el momento de activar y desactivar los genes. Buenas tardes, mi nombre es Imar Escobar y hoy estaré hablando sobre lo que es el legado que nos dejó el PGH. El mapa de nosotros mismos nos dio la secuencia exacta de 3.000 millones de letras químicas que componen el ADN. Gracias a esto,
Hoy sabemos que de los humanos tenemos unos 20.000 genes, mucho menos de lo que los científicos pensaban. Medicina a la carta. Antes la medicina trataba a todos por igual. Hoy, gracias al PGH, el médico puede mirar tu ADN para saber a qué enfermedades eres propenso, qué medicinas te funcionarán mejor y cuáles te harán daño. Una revolución tecnológica y barata. Para el PGH se necesitaron 13 años y miles de millones de dólares, pero la tecnología que se inventó para lograrlo avanzó tanto que hoy en día podemos secuenciar un genoma completo con menos horas y con menos de $1.000. Descubrir que somos casi idénticos. Este programa desarrolló que los seres humanos compartimos el 99.9% de ADN. Lo que nos diferencia son nuestros rasgos físicos, que eso depende de apenas un mini 0.1%. En resumen, el PGH cambió la medicina para siempre. Pasó de ser una ciencia que adivinaba a ser una ciencia de predicción que lee nuestros propios códigos biológicos. Muchas gracias.